Bueno, buenas tardes. Tal y como se ha ido anunciando a lo largo de la semana, tenemos el honor de contar con la presencia de Manu Espósito, que nos va a hablar de su fabuloso producto de HDO, que mejor que él, que haga la introducción y que os cuente en qué consiste. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo tuyo, Manu. Gracias. Venga, perfecto. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por la invitación y me alegro mucho de estar por aquí, de conocer a la gente, en fin. Yo realmente no quiero vender la moto de HDO ni mucho menos. Lo que quería es compartir con vosotros de alguna manera cómo está construido y enseñar algunas cosillas que tiene. Esa es la idea inicialmente. Entonces, aquí podéis ver mi entorno de desarrollo. Eh, Aquí tengo para funcionar con Linux y con Windows. Puedo funcionar, como la librería funciona, en 32 y en 64 bits. Ahora mismo está aquí para Borland, para MinGW y también para Microsoft Visual C. Os voy a enseñar un poquito de código, ya os digo, no voy a poner ahora a enrollarme de los métodos que tiene, nada de eso. O sea, mi idea no es esa, es enseñaros un poquito cómo está construida y para que veáis cómo funciona luego con los ejemplos. Bien, realmente hay tres clases, solamente tres clases, que son estas. HDO, la clase THDO, que sirve para conectarse a una base de datos, a un servidor, y haría de eso, de gestor de base de datos. Luego estaría la clase HDO Statement, que lo que hace es enviar sentencias al servidor. Y si queremos de alguna manera recoger información de lo que nos envía el servidor, sobre todo cuando es sentencias que devuelven un conjunto de datos, pues para eso podríamos utilizar el rowset. Como ya os dije, está toda hecha en C. Si os dais cuenta, todo es código C. Por lo tanto, digamos que tiene la ventaja de que hay un ahorro, vamos a llamarlo así, en el tema de la máquina virtual, en la utilización de la máquina virtual. Tiene otras mejoras, como por ejemplo lo que se llama en otros lenguajes sentencias preparadas en el lado del servidor, que eso es una gran ventaja y sobre todo para temas de importaciones y exportaciones, sobre todo, está muy bien. Y para evitar el tema de código inyectado, en fin. Luego con los ejemplos lo vais a ver claramente. Realmente, si alguna vez se utiliza HDO para el mod Harbor, yo creo que con la clase HDO y la clase Statement sería suficiente. No va a hacer falta la clase rowset porque realmente van a ser las tablas las que van a recoger la información, las que van a ser de contenedores de la información que devuelve cualquier sentencia. Bueno, básicamente eso. Aquí tenéis la definición y cómo está construida la clase. La definición de los métodos y la implementación de los métodos. Yo he intentado en todo momento que se parezca mucho a cómo se definen y cómo se hacen las clases en PRG. Lógicamente hay un abismo entre la programación en C y la programación PRG, a la que todo el mundo está acostumbrado. Si tenéis alguna duda en cualquier momento, no quería yo que esto fuera un monólogo solamente. Entonces, cualquier duda que tengáis me lo podéis decir. El tema de cómo funcionan estas clases, realmente, si os dais cuenta, los métodos son muy pequeñitos, porque realmente lo que se hace, y eso no es un invento mío, ya funciona en las RDD nativas de Harbor, funcionan con punteros a una estructura, ¿vale? Charlie, estructura,
una estructura que contiene todos los métodos que luego voy a utilizar. O sea, que aquí realmente lo que se hace es un control del error, de los errores, de las excepciones, que es como habría que llamarlas en lenguaje SQL, las excepciones, y poco más. O sea, eso es lo que hay, si os dais cuenta. Hay muy poco desarrollo aquí. Luego os enseñaré lo que yo llamo RDL, que sería, digamos, lo que para Harvard son las RDD, ¿no? Enlaces dinámicos reemplazables, lo llamo yo. Pues bien, esta es la primera clase, ¿no? Yo creo que de las más importantes, y porque sirve para conectarnos con una base de datos y tiene los métodos que pueda tener cualquier otra clase en PRG. La clase está también súper importante porque a través de esta clase no solamente vamos a poder enviar la información de sentencias SQL a los diferentes servidores con los que nos podamos conectar, sino que a través de ellas también vamos a recibir la información que nos devuelva el servidor. Y ya os digo, si lo que vamos a hacer son sentencias que devuelven un conjunto de datos, había que tener, bueno, en algunos lenguajes le llaman cursores locales, ¿no? Que al fin y al cabo suelen ser un array de memoria donde se va guardando la información. Otra cosa que tiene HDO y que estoy desarrollando a medida que la gente que la está utilizando me pide, son las HD Tool, las herramientas que va a tener o que está teniendo ya y que algunos de vosotros estáis utilizando de una manera adicional. Intento hacerla en PRG para que sea también más amigable a los programadores. Y de aquí, pues, destacar, por ejemplo, que tenemos algo que puede interesar muchísimo para el tema de Moz Harbour, que es el ORM. Aquí está el ORM. Tiene muchas cosas, le faltan también algunas, en fin. Y estoy siempre a disposición de que cualquiera que quiera, pues me lo diga. Disculpa, Manu. Sí, sí, claro. Explica el concepto de ORM para los que no sepamos lo que es. Ah, vale. Es básicamente, bueno, no tiene mucho que ver con HDO. HDO tiene un ORM muy embrionario, pero bueno, básicamente es mapear las columnas que tiene un registro como si fuera, no como si fuera, como una clase, un objeto. O sea, sería tratar los registros de una tabla o más, bueno, habría que desterrar el nombre de tabla en la sentencia SQL. O sea, yo realmente puedo hacer un join de más de una tabla. Pues sería de alguna manera mapear cada una de las tuplas de los registros que devuelve un resultado. O sea, sería tratar la información como si fuera un objeto, más que como simples valores, ¿vale? Y lógicamente tratar también el acceso a los diferentes datos como si fuera un objeto. Básicamente es eso. Tampoco me quiero extender mucho en el tema del ORM. Vamos a ver algún ejemplo para que veáis la potencia. Realmente trabajar con un ORM es de alguna manera aprender un lenguaje de acceso a la base de datos, ¿vale? Laravel es un ORM, en Spring también hay un apartado de ORM, en fin, los lenguajes más modernos tienen todos su ORM, uno o varias, ¿vale? Un inciso, Fibewin tiene su ORM también, ¿eh? Perfecto, perfecto, ¿Vale? sí, ya os También digo. básico, como demostración de intenciones y para que la gente, más o menos, pero sí, y creo que en el foro hay algún ejemplo sobre él. Perfecto. También tiene, por ejemplo, una RDD, o sea, desde HDO vamos a poder tratar una tabla como si fuera una DBF. O sea,
Aquí tengo la leyenda de lo que tengo hecho y lo que falta aún, ¿vale? Está relativamente avanzado. Hay cosas que en principio no tengo pensado hacer, pero bueno, ahí luego también vamos a ver ejemplos del tema este. También tengo una clase tabla que para aquellos que nos quieran aprender SQL les va a ser muy útil porque lo que yo voy a enviar son comandos, o mejor dicho, métodos que van a funcionar, me van a traer información, voy a poder recorrer la tabla, en fin, para la gente que nos quiera aprender SQL. También tenemos aquí una clase para paginar la información. Hay bases de datos, como por ejemplo MySQL, que cuando es un tamaño muy grande de registro se ralentiza bastante. Entonces, un método para que eso vaya más alegre, pues es paginar. Y aquí está la clase de paginación. Como veis, aquí está todo el código fuente, o sea que cada uno podrá ver eso cuando quiera. En fin, hay varias clases aquí que, bueno, mira, también está un pool de conexiones, ¿vale? Cuando uno de los más costosos en el tema de los clientes-servidor, el paradigma cliente-servidor, precisamente es la conexión. Se suele perder mucho tiempo en una conexión. Entonces me decidí a crear un pool en el que tú le pides al servidor una serie de conexiones, tú le pides la cantidad que tú quieras, él te los da y además cuando tú vas a cerrar una conexión realmente no se cierra, sino que se va reciclando para cuando se necesite. Eso también será muy bueno para Moz Harbor. Más cositas. Bueno, yo creo que por aquí esto está bien. Hay una, bueno, internamente HDO funciona con herencias. O sea, realmente hay, como decía, una estructura cuyos miembros son punteros a funciones, ¿vale? Y cuando se define una función, o sea, cuando se desarrolla una función, digamos que puede servir para todo lo que venga por debajo, todo lo que herede de ahí. Y ya veremos que, bueno, aquí está la RDD, bueno, la RDL por defecto, donde están todas las funciones. En algunas no es necesario o es obligatorio, mejor dicho, que se definan esas funciones y se desarrollen en cada una de las bases de datos y por lo tanto aquí lo único que hace es sencillamente estar. Pero hay otras que sí pueden tener, digamos, un funcionamiento final, ¿vale? Y otras que pueden tener un funcionamiento que va a ser llamado con los métodos super, van a ser llamados desde las diferentes RDL que hereden de estas, ¿vale? Realmente la RDL por defecto no funciona, o sea, no va a acceder a ninguna base de datos. Sencillamente sirve como madre de todas las que vamos a definir a continuación. Yo lo tengo que la que termina en 0 es la de la conexión, la que tiene un 1 son los statement y las que tiene aquí un 2 son el row set, ¿vale? De hecho, en el row set hay dos tipos de row set. Hay algunas bases de datos que admiten un cursor nativo, como por ejemplo MySQL o como por ejemplo ODBC, que admiten ese cursor nativo. Significa que ese array del que yo hablaba al principio, que iba a contener los registros de una manera local, no lo gestiono yo, sino que lo gestiona el propio MySQL, ¿vale? Eso lo tiene, por ejemplo, mi vieja clase Eagle One, tenía eso, que yo no creaba un array local, sino que era el propio cliente de MySQL el que lo creaba y yo lo que hacía era moverme por ese cursor local.
Pues bien, el RDL nativo, perdón, el RDL por defecto de HDO es el que yo creo el array. Yo creo el array. Tiene muchas mejoras internas para hacerlo muy rápido. Normalmente la gente que ha programado un poco en C sabe que la reserva de memoria es muy costosa también, o un poquito costosa. Entonces esto tiene reciclado de registro, o sea, se crean una vez y yo ya ese hueco que está ahí lo voy a reaprovechar cada vez que tenga que hacer una sentencia, ¿vale? Aquí sí hay dificultad, o sea, esto ya es más lenguaje C puro y duro. Esto sí, a diferencia de las clases, porque lo bueno que tiene HDO y diferencia con, por ejemplo, T-Dolphin, que T-Dolphin es para MySQL solo, solamente para MySQL y para MariaDB, que realmente comparten compatibilidad binaria. Entonces, esto no, HDO funciona con un montón de bases de datos. O sea, y yo voy a tener el mismo código de las clases, yo esto no lo voy a variar y van a funcionar con un montón de bases de datos, ¿vale? Eso es la diferencia, ¿no? Haciendo un símil, no sé si alguno de ustedes habéis estudiado periodismo, el sistema de comunicación, ¿no? Donde tenemos, para que se produzca la comunicación, tendríamos que tener un emisor, un receptor, un canal a través del cual se emite la información y un lenguaje o un dialecto para que se comuniquen. Realmente, T-Dolphin o Eagle One, digamos que el emisor y el receptor hablan en el mismo lenguaje, pero en HDO no. En HDO yo puedo emitir o puedo servir información desde MySQL o desde SQLite y el receptor a través de HDO va a entender cualquier lenguaje por el que me hablen. Eso es por hacer un símil. Bien, pues ya os digo, aquí está en la RDL por defecto absolutamente todo. Esto es común para todas las bases de datos. O sea, esto no lo cambio yo en ninguna base de datos. O sea, yo hago un RDL para cualquier base de datos y esto ya sé que no lo tengo que cambiar. Puede haber alguna diferencia, como ya os digo, esto funciona como una herencia y yo puedo especializar alguna función, algún método, para que funcione de una manera especial, de alguna manera. Vale. Junto a la librería HDO están las tools, que hemos dicho que son estas que están en PRG, y hay algunas cosillas que están hechas también en C, como es esto que estamos viendo aquí, que es el tratamiento de arrays de memoria y hash list, tabla hash, como una clase. Y esto también está hecho en C, ¿vale? Ya veremos también ejemplos de eso. Y aquí las utilidades que tengo para depurar, en fin, una serie de historias. Bueno, aquí están lo que yo tengo ahora mismo hecho, ¿vale? El siguiente va a ser Postgres y luego Interbase. Y ya ahí me voy a parar y a ver. Dentro de cada una de estas carpetas, lo que hay es todo lo necesario para que funcione la RDL. Por ejemplo, en la carpeta de MySQL hay realmente 3 RDL, o mejor dicho, 4 RDL. Está la RDL de MySQL, la RDL nativa, los row set nativos, para utilizar el array que devuelve el propio sistema de MySQL y de MariaDB. Y lo mismo ocurre con MariaDB. Está MariaDB, que utiliza los recursos de HDO, y también el nativo. Fijaros que ya os digo, aquí, por ejemplo, tan solo especializo o sobreescribo estos dos métodos. Lo demás es común, ¿vale? Eso está especializado y por eso está así.
Tampoco os quiero aburrir con el código este. Bueno, el de ODBC, que está aquí, que también tiene el ODBC que utiliza los recursos de HDO y el nativo. Y por último, el SQLite, que realmente no tiene cursores locales, no proporciona cursores locales y por lo tanto va a coger el estándar de HDO. Y no hay, digamos, los RDL con la N de nativo. Sí implementé aquí el SQL Cipher, que es el SQLite que encripta la base de datos. No sé si lo conocéis, pero bueno, aquí está. Realmente hay muy poco que implementar. La mayor parte son las funciones que ya tiene SQLite. Bien, de este tema, ¿tenéis alguna preguntilla? ¿Aló? Manu, ¿qué diferencia hay entre lo que dices de N de nativa y la de HDO? Sí, la diferencia es lo que explicaba. O sea, por ejemplo, MySQL, cuando tú haces, no sé si conoces internamente un poquito las funciones del ápice de MySQL. El ápice de MySQL tiene, para traer la información, tiene dos funciones. Una que es el use y el otro que es el store. Cuando tú le dices use, lo que está haciendo es, a medida que tú vas avanzando, porque además solamente avanza hacia adelante, a medida que tú vas avanzando, se está trayendo la información. Pero si le dices la función store, MySQL-store, si le dices store, te trae toda la información del select que tú le hayas dicho. Si tiene 1000 registros, se trae 1000 registros, ¿vale? Y lo gestiona el propio cliente de MySQL. En cambio, si yo quiero, como hace por ejemplo Siler, lo que hace es que se trae la información registro a registro y lo mete dentro de un array de Harbour. No utiliza, como hace por ejemplo Tdolphin o como hace Eagle One, no utiliza el cursor local que genera el propio MySQL. Y está claro que como el propio cliente de MySQL va a ser la mejor manera, yo creo, de tratar los datos, ¿vale? De hecho, si os dais cuenta, lo único que yo voy a definir, lo vamos a ver, lo único que voy a definir vamos a verlo aquí en ODBC, en el nativo, son precisamente los métodos, las funciones de movimiento por ese array local que genera la propia base de datos. Yo no necesito nada más que eso, saber moverme por ese array que me proporciona la base de datos. En cambio, el mío, ya os dije que estaba todo definido en el default 2, en este de aquí. Esto realmente lo que hace es crear un array en C, no es un array de Harbour, es un array en C que me pareció a mí que podía ser un poquito más rápido. Y dentro de ese array en C lo que hay son array, esta vez ya sí de Harbour, ¿vale? Un ítem que es un array, ya con la información lista para ser utilizada desde un PRG. Pero aquí me creo yo el array. La ventaja que tiene, que eso ya el usuario deberá de hacer las pruebas de que le merece más la pena. Pues aquí la ventaja que tiene lo que hablé antes del reciclaje de registros y todo esto. ¿Vale? Esa es la diferencia. No sé si se ha entendido. Gracias, Manu. Lo que no he entendido muy bien es Sí. por qué diferencia hay. Es que no entiendo bien eso de traerse registro a registro. No entiendo bien por qué. Vale, mira.
No, te lo explico, te explico mi punto de vista. Uh-huh. Si yo estoy usando SQL, Uh-huh. pues yo entiendo que es responsabilidad del usuario el establecer el select, ¿no? Claro. Entonces, no Vale. entiendo por Yo qué. establezco el select y el servidor me devuelve un conjunto de datos. Correcto. Y yo tengo que saber cómo me los voy a traer. Yo me los puedo traer que saber uno a cómo te los uno. vas a traer. No, Yo eso no lo entiendo. me lo puedo traer uno a uno. No, verás. Cuando tú haces un select, el servidor prepara la información y se queda en el servidor. O sea, tú no tienes esa información en tu cliente, en tu ordenador. O sea, si el servidor está en Alaska, por poner algo, cuando tú haces un select, ese select lo prepara y lo ejecuta en el servidor. Y la información está en el servidor. Entonces tú le puedes decir al servidor, dame el registro uno a uno. O le puedes decir al servidor, dame toda la información de golpe. ¿Vale? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. No, un momento. Pero, ¿y qué es más rápido? Eso es algo que tenéis que probar vosotros. De hecho, cuando hablemos tú y yo, tú vas a hacer las dos pruebas. Y tú vas a comprobar lo que es más rápido y lo que puede no ser más rápido. No me quiero pronunciar. Pero yo hablo ahora aquí directamente bajo tu experiencia. Sí. Realmente, con las pruebas que yo he hecho, hay relativa poca diferencia. ¿Vale? Relativa poca diferencia. Pero que eso es cuestión de que se pruebe. Pero tú como programador también tienes que saber lo que tienes que hacer. Me explico. No es igual. Algo se está acoplando por ahí. No es igual traerte la información para generar un listado que para mostrarlo en un browser. O sea, si tú te traes la información de golpe, eso significa que podrías colapsar tu memoria RAM, porque al fin y al cabo eso es, digamos, un array de memoria. En cambio, si tú te lo traes registro a registro para imprimirlo, no hace falta colapsar la memoria. Por ejemplo, por eso decía al principio que si alguna vez HDO se utiliza en Mod Harbor, tan solo se va a utilizar la clase Statement. La clase Rowset yo creo que no se va a utilizar nunca. ¿Por qué? Porque cuando tú creas una tabla de HTML, tú estás guardando la información, digamos, dentro de la tabla, mostrándola en la pantalla. O sea, no hay ninguna memoria ni nada. O sea, va escribiendo código que se va mostrando en el browser de internet. No es así, no es así. Puedes hacerlo como te dé la gana. Sí, no, hasta ahí llego. No, me explico. Es decir, tú puedes mantenerlo, la información que tú has solicitado en memoria y luego pues le das el formato que tú consideres. O no, vas entonces, obteniendo registro. No has entendido lo que yo quería decir. Perdona. No has entendido lo que yo quería decir. Discúlpame. Yo te digo que cuando tú creas realmente los CGI, Mod Harbor, realmente lo que crea es un código que interpreta el browser de internet que tú tengas. Y eso tiene un formato HTML. O sea, como tú quieras tenerlo en tu programa, en tu PRG, en tu ejecutable del PRG, a mí eso me da igual. Ahora, cuando tú se lo cedes esa información al HTML, eso no deja de ser un fichero HTML con un contenido que es un fichero de texto, un HTML ya construido. No hay nada en memoria. O sea, a medida que le van llegando el programa, porque al fin y al cabo es un HTML, que es un programa que entiende el browser, y con eso va pintando la pantalla, con lo que tú le estás diciendo. Pero eso no ocupa memoria. Ahora, tú podrías hacer eso de dos maneras diferentes, diciendo que quieres toda la información en la memoria y por lo tanto estás ocupando memoria. Imagínate que tú tienes un servidor y se están conectando simultáneamente 100 personas. Vamos a poner poca gente, 100 personas.
y cada uno tiene su select. Si tú hicieras que esa memoria se ocupara por cada select que va a pedir cada usuario, tarde o temprano el servidor lo colapsarías. O sea, tendrías que tener un servidor con muchísima memoria RAM. En cambio, si tú te traes la información renglón a renglón, tupla a tupla, registro a registro, ¿vale? Tú estás mostrando los datos de un registro y metiéndolos dentro del HTML con el control que tú quieras. Yo he dicho una tabla, pero podría ser cualquier historia, un combo, cualquier historia, lo que tú quieres. Y eso solamente ocupa, digamos, la memoria vigente en el acto, en el momento en que tú te traes el registro. No sé si me has entendido. Eso a lo mejor Charlie lo puede explicar muy bien, ¿vale? O sea, cuando tú entregas a través de CGI o de Moz Argus, cuando tú entregas, digamos, una información para que la interprete el browser, la interpreta porque hay un HTML que tiene esa información. Eso no está en la memoria, lo está interpretando, y si esa interpretación lleva consigo mostrar algo en pantalla, lo muestra y ya está. ¿Vale? Ahora, si tú haces un MySQL Store, eso te trae los 1000 registros y te los mete en la memoria. No sé si me he explicado. ¿Me escucháis? Desde aquí sí. Ah, vale. ¿Y lo habéis entendido eso? Pero ya os digo que en HDO están las dos maneras. Está la manera de traerte registro a registro y mostrarlo por pantalla, y está la manera de acumular esos registros en un array o en un cursor local de MySQL, de lo que sea. ¿Vale? No sé si me escucháis realmente. A ver, sí, Manu, yo sí que te escucho, no sé los demás. Sí, te escuchamos y está bien, Vale. Está bien. No sé si ya Cristóbal ha entendido la idea. Sí, bueno, la idea la tenía clara, como puedes suponer. Ese no es el problema. El problema es luego cómo interpretarlo a nivel de lo que es plasmarlo en pantalla, ¿me entiendes? O sea, el tratamiento que se le da. Eso es lo mismo que los ejemplos de está claro, Harvard, que cuando tú metes la información de una DBF en el Bootstrap, que queda tan chulo y tan bonito, eso no está en la memoria. Eso lo ha interpretado como cuando se interpretaba el BASIC o cuando se interpretaba el de base, lo interpreta línea a línea. O sea, eso no ocupa memoria. Es que ahí hay mucho que hablar, pero bueno, vamos a dejarlo así, Manu. ¿Vale? Ahí hay mucha interpretación que tener en cuenta, pero vale. Bueno, vale. Eso también se sale un poquito de la charla. Eso es. Como se sale fuera del motivo por el que estamos aquí, no vamos a incidir en ello, ¿vale? Era simplemente un comentario. Vale. Bueno, pues este es el código fuente. Una consulta, por favor. Sí. Cuando has dicho que ahora están bien, claro, pues un driver para interbase funcionará con Firebird también o solo interbase. Perdona, es que te escucho un poquito bajo. Ah, vale. Sube el volumen, por favor, porque es que se te oye muy bajito. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Venga, dime. Sí, quería preguntarte que has dicho que harías un driver para interbase, pero ¿el sí. driver será compatible también con Firebird o solo interbase? Bueno, realmente tanto interbase como Firebird comparten mucho código y de hecho comparten las mismas funciones. Aunque no fuera exactamente lo mismo, aunque no compartieran, por ejemplo, código binario a nivel compatibilidad binaria, yo podría hacer, como es lógico, los dos drives. O sea que no sería problemático en principio. Gracias. Pues, os ruego cuando vayáis a hablar que os presentéis, ¿vale? Para que Manu sepa a quién dirigirse, ¿vale? Manu, yo considero que el de Firebird, el Firebird como lo digamos. Firebird. Es muy interesante, ¿eh?
pero me interesa más Postgres. O sea, Hombre, yo claro, creo claro. que hay más Evidentemente, gente que está a metida en nivel de Postgres. uso, tiene más uso Postgre, pero Claro. no olvides, no te olvides de Firebird. No. De hecho, tanto Postgres como Firebird ya se pueden utilizar con HDO, pero no es con el cliente de Firebird ni de Postgres, ¿vale? Ahora vamos a ver ejemplos. Desgraciadamente, si me hubierais avisado, hubiera montado también el de Firebird, pero no lo tengo montado. Ya, mira, un momento. A ver. Manu, disculpa. Sí, Hay una pregunta en el chat que te sí. dice, cuando se crean las conexiones al servidor y son varias, estas están activas, pero se puede trabajar, conectar y desconectar con estas conexiones, pues hay servidores que cobran por el tiempo de estar conectado. Sí, perfectamente. O sea, de hecho, tú te puedes traer la información local. Para eso está el main list y el hash list, que os hablé así un poquito muy rápido, para que tú mantengas esa información a nivel local. O sea, tú te traes la información, la tienes a nivel local y podrías perfectamente cerrar la conexión. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú tienes la conexión cerrada, no vas a poder hacer ni update, ni insert, ni delete, porque para eso sí es necesario tener la conexión. Pero para tratar la información a nivel local, ningún problema, te la traes a nivel local, cierras la conexión y trabajas. ¿Vale? Mira, lo que os decía, este es un ejemplo. Bueno, aquí estoy trabajando con Microsoft de 64 bits. Mira, aquí por ejemplo tenemos. Manu, disculpa, ¿puedes hacer la pantalla un poquito más grande? O sea, con más zoom. Sí. Voy a hacer una cosa. Ayer te acuerdas cuando te quería mostrar esto que se quedaba aquí y era porque como es algo general, o sea, yo no estoy atacando a un DNS de ODBC, sino que estoy atacando directamente al servidor. Entonces, el icono este de la pantalla que te pide la información para conectarse, se quedó aquí y no lo vimos. Pero bueno, aquí lo tenemos. Ahora mismo estoy conectado con un servidor que tiene estas tablas, las que estáis viendo ahí. Voy a cerrarlo porque se ve la verdad muy pequeñito. Y vamos a hacer otra cosa. Lo vamos a ejecutar así. Vaya hombre. Voy a tener que reiniciar el Visual Code. La verdad que ayer se lo comentaba te comentaba que desde la última actualización algo ha pasado en mi Windows que va un poquito regular. Vamos a ver. Es otra vez la misma historia me ha pasado. Está pasando algo. Voy a tener que reiniciar esto. Manu, si solamente fuera en tu Windows, no sería un problema. El problema es que cada día va... Sí, no, es una actualización que se instaló hace un par de semanas y me ha dejado esto frito. Espérate, vamos a salirnos de aquí. Es que está esto cuajado. Bueno, vamos a ver si me funciona ahora. Sí, ahora aparece. No sé si aquí lo veis mejor. Muchísimo mejor, Manu, gracias. Mira, aquí está, yo tengo aquí para conectarme aquí con estas bases de datos. La de Postgres, que nada más tiene una tabla. Esto es Postgres. ¿Vale? Esto es Postgres. Tenemos aquí, bueno, no está ordenado.
pero unos 500 registros. Bueno, con SQL Server. Vamos a ver qué ha pasado. Algo ha pasado aquí. Vamos a intentarlo de nuevo. Igual tengo un poco tonto el SQL. Vamos a probar el SQL Elite para que veáis que realmente es lo mismo en todo. Estoy utilizando el mismo programa, ¿eh? O sea, vamos a buscar una base de datos que yo tenía aquí. Esta. Tan solo tiene una tabla. Esto es SQL Elite. Y vamos a hacer otra prueba con MySQL. Aquí hay varias tablas. Esto es MySQL. Unos 500. Sí, tenía unos 500 registros, efectivamente. A ver si ahora es que está aquí esto. Es que a ver si ahora me funciona esto. Ahora, esto es SQL Server. O sea, si os habéis dado cuenta, con el mismo programa yo puedo acceder a diferentes bases de datos, ¿vale? Unas tienen la posibilidad de ser nativas y otras no. Por ejemplo, el de SQL Server es nativo. No sé si veis el tema. Y es el mismo código, este que veis aquí. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver un poquito algo del tema este. Por ejemplo, este código. Aquí lo que intento mostrar es el uso del bin param y el bin value. Los métodos bin param y bin value. Veis que aquí yo tengo una sentencia SQL que, si os dais cuenta, hay un montón de interrogaciones aquí, que es como lo hacen. Manu, disculpa, ¿puedes darle zoom a la pantalla? Sí, al sí. editor, el control más. ¿Se ve un poquito mejor? Bastante mejor. Vale. Bueno, pues lo que decía, estas son las variables que yo voy a enviar al servidor, o eso representa la posición de las variables que yo voy a enviar al servidor, ¿vale? Este insert que yo voy a hacer, lo hago una vez nada más. O sea, esta sentencia se la envío yo al servidor, el servidor la compila, la prepara en el lado del servidor y crea una hoja de ruta. Ya a partir de ahí, yo ya no le tengo que volver a enviar la sentencia. Esa es la gran diferencia que hay con todas las librerías que hay hasta ahora. No hay ninguna que haga esto. O al menos yo no lo conozco. Ni la de Xyler, ni la de Fibewin, ninguna. ¿Vale? Y ahora vais a ver el ejemplito. O sea, fijaros, yo si utilizo el método bin value, bueno, aquí preparo la sentencia, se prepara una vez. Aquí yo con el bin value le meto el valor de algo. Por ejemplo, aquí le estoy metiendo que al primero, que a la primera posición, que es first, le estoy mandando María, al siguiente Jiménez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí puedo utilizar cualquier tipo de expresión válida en Harbour. Y esa información se la envío. Si os dais cuenta, yo le envío código puro y duro y tipos de datos de Harbour. Y será HDO el que interprete cómo se lo tiene que dar a cada cliente de base de datos. ¿Vale? Aquí hay otro, ¿ves? Aquí hago un execute. Y eso lo que hace es que en el servidor
yo le he enviado la información que le quiero enviar con BinValue y en el servidor él hace lo que tiene que hacer, lo que tenga que hacer, y cuando yo le digo ejecútalo, pues él lo que hace es en el servidor sustituir esta información por cada uno de los valores que yo le he dado. Esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque aparte de que ahorro mucha banda, mucho ancho de banda, o sea, las tramas que yo estoy enviando a través de la red son mucho más pequeñas y además como lo trata el propio, digamos, cliente de la base de datos que yo estoy utilizando, eso lo convierte en código binario y se envía mucho más fácil que cuando yo lo que hago es enviarle un texto, una cadena, con la sentencia completa cada vez que voy a hacer algo en el servidor. Aquí no. Aquí yo le envío una sola vez la sentencia con el método prepare y ya luego lo único que le mando son los valores. Esto ejecutaría esta sentencia con estos valores, esta con estos valores, aquí también con otra, y ahora quería yo mostrar cómo va el BinParam, porque esto sí que es chulo. El BinParam lo que hace es enlazar una variable de Harbour con una columna o con un parámetro, en este caso con un parámetro de la sentencia que yo había preparado. De tal manera que yo sencillamente tengo que asignarle a la variable de Harbour unos valores, los que me dé la gana, y ejecutarlo. Y él va a insertar esta información en la tabla que yo le había dicho. ¿Vale? Vamos a ejecutar esto. Ya está. Ya he insertado todos los registros que habéis visto. ¿Se lo podéis creer o no? A ver, esto estaba para MySQL. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo 25 que creo que también está para SQLite, perdón. Voy a hacer una cosa para que se vea mejor la pantalla. Lo voy a ejecutar directamente desde el sistema operativo. Estos son los valores que hemos metido al final. Están aquí. Yo no he enviado una sentencia, o sea, un churro, una cadena con toda la sentencia cada vez que hago un insert. Y esa es la gran ventaja. O sea, no sé si Paco Viruete está por aquí, pero él me comentó, hablando conmigo, que charlamos de vez en cuando, tengo un programa que cuando yo lo hice me tardaba muchísimo en actualizar, en hacer una importación de DBF a SQLite, pero alguien me lo ha mejorado y de 25 minutos ha tardado 5 minutos. Digo, vale, yo te voy a hacer un programita en HDO. Y pasó de esos 5 minutos, que ya era un éxito, porque era un montón de registros, pasó a 16 segundos. Era 1 millón de registros y José Pepe de Ronda me lo pasó de casi media hora que tardaba yo, que soy muy malo, a unos 5 minutos. Y con la HDO de Manu, 16 segundos creo que eran, ¿verdad, Manu? Eso me comentaste. 1 millón de registros, ¿eh? También aquí William puede decir su experiencia también con HDO y las importaciones de datos. Bien, lo que quería decir es eso. Posiblemente en la sentencia select sea precisamente el cliente el que espere al servidor para poder tener la información. Entonces, posiblemente también, digamos, va a tardar relativamente lo mismo cualquier librería en la sentencia select. Para Mod Harbour estoy convencido que HDO va a ser también la más rápida, incluso en los select, porque ya veremos en los ejemplos que está el método ese que yo he dicho de traerte registro a registro. Y eso que en principio puede parecer que es más lento, al contrario, es mucho más rápido.
Bueno, por ejemplo, este ejemplo, bueno, lo he compilado otra vez. Mira. Voy a salir para ejecutarlo desde el sistema operativo. Este ejemplo es un mantenimiento entero. O sea, si le doy al F1, tiene consultar, buscar, listados, modificar, insertar, borrar, en fin, todo. Si yo le doy aquí a Enter, esto se parece mucho a las DBF. Le doy y ya está cambiado. Y esto está cambiado ya en el servidor. Vamos a borrar algo de por aquí debajo. Por ejemplo, esto. Le doy a suprimir y le digo, sí, lo quiero borrar. Ya está borrado. O si quiero modificar algo. O si quiero insertar algo. Como veis, bueno, y la verdad es que yo creo que el código... voy a salir del todo. Le doy al Enter y no tengo que darle al Enter. El código... bueno, otra cosa, tiene un montón de atributos. O sea, yo le puedo enviar para que tenga un comportamiento especial, digamos, la conexión. Le puedo enviar atributos a nivel de conexión y también a nivel de tabla. Por ejemplo, aquí, sobre todo para MySQL, puedo decirle que aunque la información que me envíe tenga menos ancho que lo que realmente admite ese campo, pues le estoy diciendo aquí que me lo rellene de espacio. O, por ejemplo, aquí le estoy diciendo con este atributo, le estoy diciendo que los campos de tipo tiny los trate como un booleano. Y aquí le estoy diciendo, por ejemplo, que tenga autoclose. En HDO tiene que ser el programador el que se encargue de cerrar todo lo que se abre en una conexión. Pero si tú le dices que sea autoclose, cuando tú cierras la conexión, él se encarga de cerrar todo lo que hayamos abierto y esté todavía abierto. ¿Vale? Es que tampoco se trata de, yo creo, de enseñaros mucho el código. Si queréis ver, aquí está el código. Esto es PRG puro y duro. Más cositas. Mira, aquí lo que os decía del fetch. Esto es cuando yo quiero traerme, y aquí no estoy utilizando el row set, ¿vale? Aquí estoy utilizando la clase statement directamente, ¿vale? El método query lo que hace es un prepare y un ejecute directamente, ¿vale? Eso es lo que hace. O sea, que si yo aquí hiciera un prepare de la sentencia esta y la ejecutara, tendría el mismo efecto que un query, ¿vale? La sentencia es esta, ¿vale? Y aquí lo que le estoy diciendo que recorra, no la voy a guardar en ningún lado, esto no va a ocupar memoria. O mejor dicho, va a ocupar la memoria, digamos, en el momento en que me lo traigo, nada más. Bueno, pues como veis aquí lo que estoy haciendo es recorrer la tabla, o sea, el select que he hecho, en este caso es una tabla, con todas las columnas. Esto es un método que me devuelve las columnas que tiene el resultado y aquí me voy a cada una de las columnas, por eso está dentro de un for. Me ha traído los 500 registros, pero eso ya os digo, no ocupa memoria. ¿Por qué? Porque los imprimo y me voy al siguiente. ¿Vale? Este es el bin column, o sea, es lo mismo que hemos visto antes, pero aquí le estoy diciendo que vincule una columna del resultado con una variable de hardware. Ya no se trata de un parámetro. Aquí voy a recibir yo la información desde la base de datos. Y luego voy a mostrar esto nada más, por ejemplo. ¿Vale? De todas, voy a mostrar solamente city, state, age y salary. Si os dais cuenta, estos son variables de hardware.
no son variables de la base de datos. Yo las he hecho coincidir, pero no necesariamente tienen por qué coincidir. Lo único que tiene que tener que estas variables estén definidas en alguna parte. ¿Vale? Pero ya os digo, se podrían llamar de como yo quiera. Lo importante es que cuando yo las vincule con el lugar que ocupa una columna. Ya la mostráis. Esto, ya os digo, son variables que yo en un momento dado podría utilizar perfectamente como una variable normal y corriente, porque lo es una variable normal y corriente. Bueno, estas son ya información de las diferentes maneras que yo puedo obtener un registro. Seguramente será muy útil el tema este, obtener un registro como un JSON, como un array, como una tabla hash, ver los nombres de una columna, la posición que ocupa un nombre de columna, el nombre por la posición, en fin. Tiene un montón de métodos de los que se llama en SQL metadatos. Más cositas. Bueno, mira, vamos a enseñar esto. Fijaros, con HDO yo puedo atacar a ficheros XLS. Esto me costó un poquito porque no sabía cómo se trataba esto, pero una vez descubierto es muy fácil. Realmente HDO trata un fichero como una base de datos y cada hoja de ese fichero como una tabla, ¿vale? Entonces yo tengo aquí una hoja de cálculo y hago un select de la hoja de cálculo y luego la voy a mostrar dentro de un row set. Esto es una hoja de cálculo. No se necesita nada. O sea, esto es una hoja de cálculo. Lo vamos a ver desde fuera. ¿La veis? Una hoja de cálculo. Y ya vamos a entrar en el RDD de HDO. O sea, ¿de qué se trata esto del RDD? Bueno, se trata de tratar una tabla como si fuera una DBF. Y yo podría utilizar prácticamente todas las funciones DB, las podría utilizar. Este es el típico use. Aquí vendría el nombre de la tabla, el new para que lo abra en un área nueva, le podría dar un alias y le estoy diciendo que utilice la RDD de HDO. Y además, como yo podría tener, digamos, varias conexiones abiertas a diferentes bases de datos, le tengo que indicar a qué base de datos voy a atacar. Hay una función, o mejor, sí, una función que yo le puedo decir al sistema para que por defecto me coja una conexión concreta. Pero yo podría tener más de una. Bueno, pues vamos a ver en un browser normal y corriente de hardware el contenido de un XLS, de una hoja de cálculo. Esto es un browser normal. Lo vamos a ver mejor aquí. ¿Conocéis, no? Esto. Funciona exactamente igual que un browser. Bueno, es un browser. Y aquí tenía yo más ejemplos de la RDD. Mira, aquí tengo, por ejemplo, esto a lo mejor que le puede interesar a Paco para hacer importaciones como si fuera una DBF. Aquí, si os dais cuenta, estoy utilizando comandos típicos de la DBF, incluso el dbFilter, en fin, todo como si fuera una DBF. Sin embargo, voy a utilizar una tabla realmente. Estoy utilizando la tabla test, de la que hemos visto anteriormente.
Me voy a ir saliendo, ¿veis? Ahí la estructura, el recorrido, así el filtro, un mantenimiento, en fin. Vamos a verlo desde fuera. Esto es una tabla de MySQL tratada como si fuera una DBF. Muy interesante. Esto para ti, Paco, te va a venir. Esto es lo que quería yo enseñarte. O sea, esto funciona igual que una DBF. O sea, aquí puedo escribir y ya estaría insertado el dato. Esta es la estructura. La verdad que podéis decirme, bueno, ¿por qué algunos sí devuelve la N, pero hay otros que devuelven más? Realmente lo que está haciendo es utilizar el sistema extendido de estructura de Harbour, que a lo mejor algunos no lo conocéis, pero que tiene un sistema extendido. Esto es un locate para todos los registros cuyo salario es mayor de esta cantidad. Y ahora estoy metiendo dentro de un browser todos aquellos registros, me parece que era que la edad era mayor de 90. Estoy tratando esta información y esto es un browser creado por mí, o sea, utilizando el T-Browser, no el browser función que tiene Harbour, sino uno creado por mí, que funciona de la misma manera. O sea, en fin. Esto es del RDD. Vamos a ver este ejemplo. Ah, sí. Esto es un ejemplo que ilustra... Ah, bueno, antes de nada. Esto que me preguntaba, creo que ayer estuvimos hablando, Cristóbal, de que yo podría utilizar en un use de esto, podría utilizar una sentencia SQL. Esto es lo que hace, me parece, SQL Mix que tú me hablaste. Yo ahora le estoy diciendo que use, como si fuera una DBF, un select de una información parcial. ¿Vale? Solamente quiero el ID, el FIR, el AGE y el salario. Lo que no sé si aquí quiero utilizar otras cosas, o sea, otros campos que no estoy trayéndome. Pero bueno, vamos a verlo. Aquí ya no está toda la tabla, está lo que yo le he dicho en el select. O sea, puedo hacer un select y eso meterlo en el sistema RDD de HDO. La estructura. Todo igual que antes, pero a partir de un select. Vale, y aquí lo que quería mostrar es cómo funciona el OR set focus y el DB set order, que como ustedes sabéis son sinónimos realmente. ¿Vale? Aquí, espérate, vamos a hacer una cosa, lo voy a cerrar todo y vamos a ejecutarlo desde fuera y vamos a verlo al lado. Bueno, el primero que se utiliza es por el orden natural, que es este de aquí. Nada más abrir la tabla, hago un browse directamente. Y ahora le voy a dar a escape. Y ahora lo está ordenando por la quinta columna. Por cierto, se podría utilizar también el nombre de la columna. La quinta. 1, 2, 3, 4 y 5. La está ordenando por este campo, por city. Le damos a escape y ahora está ordenando por la segunda, por first. Y ahora por la cuarta. Bueno, es lo mismo, ¿no? Y si os dais cuenta, close, igual que si fuera una DBF, porque le he dicho que el alias va a ser mi. Close y bueno, el cierre de la conexión. Aquí esto era el uso de la clase de paginación. Le estoy diciendo que cada página tenga 19 registros.
Está metido dentro de un browser, le puedo dar hacia adelante, hacia atrás, de alguna manera es transparente para ti, tú no sabes qué está paginando. Más cositas. Esto. Esto es utilizando el preprocesador. Para realizar la conexión, comenzar con la RDD para no tener que decirle off tal o con. Aquí le estoy diciendo que por defecto las RDD que yo creé aquí van a ir por defecto a la conexión o con. Si tuviera más conexiones, le tendría que decir off tal conexión. Aquí lo tenéis. Y lo bueno que tiene esto, que es lo que os decía, que realmente puede ser con cualquier base de datos. O sea, yo me abstraigo, ese es el concepto, abstraerse de con qué base de datos voy a tener que enfrentarme. Yo me tengo que centrar en mi programa. Ya luego le diré a qué base de datos me voy a conectar, a qué tipo de base de datos. En este caso, a una de MySQL. Y aquí, bueno, estos son nuevos tutores que he integrado, que van mostrando cómo se hace una conexión simple, lo que yo propongo siempre de utilizar el try-catch, el finale, en fin, cada vez un poquito más complejo. Y aquí, por ejemplo, estos 3 programas son exactamente lo mismo, uno con MySQL, lo voy a poner aquí, si os dais cuenta es prácticamente lo mismo. Lo único que varía es cómo me voy a conectar. En MySQL le tengo que proporcionar el nombre de la base de datos, la IP y el usuario y la clave del usuario. En cambio, en SQLite lo único que le tengo que decir es a qué base de datos me voy a conectar. Y en ODBC sí le tengo que decir la cadena de conexión. O sea, no tengo que tener un DNS creado para que esto funcione, no. Solamente la cadena de conexión. Y aquí lo que me preguntaba el compañero del tema de si yo me puedo desconectar en cuanto tenga la información, sí. Si yo utilizo un main list, en este caso es un array de memoria, yo una vez que lo tenga aquí, ya me podría desconectar de la base de datos. No sería necesario hacer nada más. Por ejemplo, vamos a ejecutarlo. Esto que veis aquí es SQL Server. Perdón. Esto. Esto es SQL Server. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba a este free que hemos hecho aquí. Lo vamos a poner aquí. Bueno, aquí. Porque antes lo tengo que cargar. Y este, lógicamente, lo vamos a hacer esto. Yo tengo la información y estoy desconectado. Aquí ya no estoy conectado a la base de datos. Más cositas. Bueno, esto mismo con SQLite. Le he dado 2 veces. Finalizar tarea. Es que le he dado 2 veces y ahora me dice que hay que reiniciar esto. A ver si ya... Ahora sí, tiene que funcionar. ¿Vale? Esto es lo mismo, pero con SQLite.
Y ahora lo mismo con MySQL. Bueno, en este caso, sí, con MariaSQL. No, con MySQL. O sea, no hay ninguna diferencia. O sea, ya os digo, yo me preocupo de mi PRG, no de la base de datos con la que me voy a conectar. Tan solo tendría que cambiar esta línea. Esta línea y decirle, lógicamente, qué RDL voy a utilizar. Aquí hay más ejemplos. Este hace un query y lo mete en vez de en un main list, en un hash list. Vamos, es exactamente igual. Manu. Dime. Sí. Manu. Sí, te escucho. Mira, es que te están escribiendo en el chat, ¿vale? Yo no estoy viendo el chat, pero... Claro, es que tienes que mirarlo de vez en cuando. Bueno, es que saltan los mensajes. Bueno, ahora los miramos. Dice, ¿con qué puedes usar MinGW? Y bueno, pues ya le han contestado que tienes librerías para todos los compiladores, ¿cierto? Mira, esto es, y ahora voy a hacerte competencia, esto es una bondad que tiene el VS Code. Mira, voy a ejecutar este programa que lo único que hace es informarme de las RDL que tengo disponibles en este momento y también del compilador que estoy utilizando, que en este caso lo hice hace relativamente poco tiempo, es el Visual C de 64 bits. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos aquí a Windows, porque estamos en un entorno Windows, y en las variables que yo tengo le voy a decir el MinGW de 64 bits. Y ahora me voy otra vez al ejemplito que estábamos viendo antes. Aquí, a este ejemplito, y lo vamos a ejecutar otra vez. Ya estoy en MinGW. No sé si lo veis. Sí, sí, o sea, eso está funciona, verás. HDO yo he procurado desde el principio hacerlo con C estándar. Y con eso he conseguido que funcione en cualquier compilador y en cualquier sistema operativo para el que esté disponible hardware. Por lo tanto... Otra pregunta. Un segundo. Yo aquí estoy utilizando 6 compiladores diferentes. El MinGW, el Visual C y el Visual C de 32 y de 64. Yo he hecho, por ejemplo, en Linux, yo estoy haciendo mis pruebas, en lo que cae en mis manos, estoy haciendo mis pruebas para el compilador GCC y el CLAN. ¿Vale? En Windows, como nadie tiene CLAN, por eso no me he preocupado de ponerlo aquí. De todas maneras, Félix me abrió los ojos para construir hardware con CLAN de 64 bits y lo conseguimos. Vamos, que tenemos el compilador de hardware para CLAN de 64 y de 32 bits. ¿Vale? Pero bueno, como nadie lo usa porque no está extendido, pues por eso no está aquí. Pero deciros que este mismo entorno yo lo tengo en mi máquina Linux y lo tengo en mi máquina Windows. Y funciona en los dos de la misma manera. Exactamente igual. Bien, Otto te pregunta que cuándo se escribirán los cambios en el disco duro. ¿Cuándo se escriben los cambios? Sí, en el disco duro. O sea, tú modificas un registro y ¿qué tienes? ¿Un commit o algo de eso? Sí, o sea, verás, depende. La mayoría, o sea, HDO sobre todo es una librería que desde el principio yo he intentado que no sea intrusiva. O sea, que no cambie el comportamiento
del gestor de base de datos con el que estamos tratando. Entonces, por ejemplo, en SQL, en MySQL, tú le puedes decir, y por defecto es lo que tiene, un autocommit. O sea, si tiene un autocommit, se graban los registros en el momento en que tú terminas de la sentencia. ¿Eso qué significa? Que tú haces un insert, le mandas los valores y haces un execute. En ese instante se guarda la información. Ahora bien, eso es cuando tú estás haciendo un insert en una tabla única, pero cuando tú estás haciendo insert en diferentes tablas, por aquello de que deberías de guardar unas reglas, de que si no se ha grabado en una tabla tampoco se guarde en otra, eso se llama una transacción, pues ahí en ese caso sí eres tú el que le dice cuándo tienes que hacer el commit, ¿vale? Mira aquí. ¿Ves? Aquí tiene el commit, el begin transaction, el rollback, en fin. Eso es de la clase de conexión, con la clase THDO. O sea que pero yo entiendo que si tú no lo tienes configurado como autocommit, no te lo hará hasta que tú le hagas el commit. No. Si ya te digo que esto funciona como funcione la base de datos que tú estás tratando. Eso te he entendido. Vale. Y podría ocurrir que no todos tuvieran el comportamiento que tú estás diciendo. De hecho, en MySQL no es el comportamiento que tú estás diciendo. O sea, por defecto en MySQL... Que depende del RDD. Claro, por defecto tiene un autocommit. Eso también lo he entendido. O sea, vale, escucha, tú le dices ejecuta un registro y eso ya queda salvado en la tabla, ¿vale? Vale. Ahora bien, si tú, aunque tenga un autocommit, le dices un begin transaction, un comienzo de una transacción, hasta que no le hace el commit... Te va a respetar el begin transaction y el proceso del begin transaction. Correcto. Por ejemplo, para mejorar la velocidad en una importación, sería bueno meterlo en una transacción. Claro. ¿Vale? Claro. Vale. No. Y efectivamente ya veo que también tienes el rollback. Claro. Las transacciones siempre constan de un inicio de transacción, un final de transacción, que es el commit. Tú le puedes preguntar al sistema si estás en una transacción y el rollback cuando tú quieres deshacer algo. Imagínate que durante la transacción tú controlas algo, de que si se da una circunstancia concreta no se grabe en ningún lado, pues tú haces un rollback. O imagínate cuando tú haces un begin transaction y, o sea, cuando metes cualquier operación en una transacción, se podría dar el caso de que el sistema hiciera un rollback automático. De hecho, cuando tú haces una transacción, si esa información no se ha salvado en todas las tablas, hay un corte de energía eléctrica o cualquier película de esta, pues se hace un auto rollback, ¿vale? Pero tú puedes controlar el rollback. De hecho, eso viene muy a cuento con el tema de los... vamos a ver. Es que no me sé de memoria los ejemplos, pero bueno, yo podría poner en un try catch una transacción cuando empiezo los movimientos. ¿Ves? De hecho, aquí la tengo, un commit. Y si se produce un error del tipo que sea, hacer un rollback. Con lo cual voy a garantizar la coherencia, que los datos van a ser coherentes. O sea, que se ha grabado en todas las tablas. Y si no, que no se grabe en ninguna. Entonces, en base de datos, y bueno, no en base de datos, realmente en lenguajes modernos, la utilización de esta estructura de try, catch y el finale es muy importante que empecéis a utilizarla porque Manu, mejora mucho todo. Otra cosa, hay obsesión últimamente, como bien sabes, por parte de todo el mundo de la seguridad. Creo que eso es un aspecto fundamental. Sí. Entonces te preguntan también si puedes hacer conexiones MySQL soportando SSL.
Verás, esto funciona de una manera nada intrusiva. Cualquier cosa que funcione en ese gestor de base de datos te va a funcionar aquí. ¿Vale? O sea, cualquier cosa que tú utilices Pero no influye en el tipo de conexión que tú tienes que hacer y los datos que tienes que mandar. Claro, tú tienes que hacer una lectura de una clave tal y cual, de SSL, en fin. Pero luego el funcionamiento es el mismo, realmente. No me contestas, entonces, yo no entiendo. Yo lo que no entiendo es en qué se ha de modificar la cadena de conexión cuando tú haces una conexión vía SSL. No, hay funciones de MySQL, ¿vale? Que tú las tienes que hacer antes de poder conectarte. Pero tú las tienes contempladas, es la pregunta. Las tienes dropeadas dentro de tus clases. No lo he necesitado, pero yo no lo he necesitado todavía porque yo estoy, digamos, como constructor, ¿no? Entonces, si no me lo piden, yo no lo hago. Pero vale. Te digo que sería relativamente fácil de implementar porque Eagle One sí lo tenía. Y vale, yo soy el autor de Eagle One. Sí, lo sé. Hasta ahora tiene, verás, cuando son funciones externas a las clases, o sea, que son funciones realmente, yo lo que hago es que en cada, digamos, entorno, en cada RDL, me creo un ficherito que contiene esas funciones, ¿vale? Cuando es algo externo, digamos que no tiene que estar dentro de la base de datos, ¿vale? Por ejemplo, aquí hasta ahora nada más tengo estas funciones. En ODBC no sé si tenía algo. No, sí, también tengo algo. Y en SQLite no hay nada. ¿Vale? O sea, lo que yo quiero decir que si alguien me pidiera que le meta el tema de seguridad de ese tipo, lógicamente, pues haría el wrapper para que funcionara. Hasta ahora no lo he necesitado. Ni nadie de los que están trabajando con esto lo ha necesitado. Muy bien, Manu. Perfecto. Bueno, mira, vamos a seguir con esto. Bueno, las RDD. Bueno, aquí hay un mantenimiento con el Rowset, que es mi propuesta, ¿vale? Esto es utilizando Rowset, no array list ni nada de esto. Este era otro que tenía algo más. Bueno, este era un mantenimiento duro y puro. Mantenimiento. El uso, sobre todo Gabri de Granada, me pedía que tuviera algunas características que había en Eagle One, porque él es usuario de Eagle One. Una de las cosas que tenía Eagle One era poder utilizar los nombres de los campos como si fueran datas. ¿Veis aquí? Como si fueran datas. Entonces, aquí estoy utilizando esa característica de HDO Tools. ¿Vale? Utilizar esto como cada una de las columnas como si fueran datas. Y si os dais cuenta, el funcionamiento es exactamente lo mismo. Verás, yo creo que la gente que se meta en SQL debería de enfrentarse al SQL. Y si os dais cuenta aquí, en este programa, no hay ni una sola sentencia de SQL. O sea, HDO se encarga de hacerlo todo. Yo no soy muy partidario de eso, yo creo que deberíamos de aprender SQL, pero bueno, aquella gente que no se quiera adentrar en SQL, pues puede utilizar la clase T-Table de HDO, que ya os digo, tiene esa característica. Y mirad aquí el ORM. ¿Ves? Aquí estoy definiendo el modelo.
Esto todavía no lo hace y depende mucho de algunas historias, pero esto de definir aquí incluso el tipo, el tamaño y todo esto es por si en el momento en que yo me conecto no existe la tabla test, que sea él capaz de crearla automáticamente, ¿vale? Le doy una serie de características. Y también aquí utilizo campos calculados, ¿vale? Bien. Aquí están las diferentes maneras que se proponen en otros lenguajes como PHP, la manera de tratar el ORM, simplemente con una función constructora que le podría pasar si quiero el método init. Vamos, aquí está, se podría desmarcar y hacer con cada una de esto que está aquí. Por ejemplo, aquí me estoy creando un modelo que contiene el registro número 9. Busca el 9 y lo mete dentro del modelo. Esto es el ORM. O sea, voy a tratar los registros de la tabla como si fuera un objeto. Aquí le estoy diciendo que me lo muestre como un hash, aquí como un array. Aquí estoy utilizando la sentencia calculada. Estas dos. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Vale? Aquí busco un registro y lo meto en el modelo. Aquí lo muestro otra vez. Aquí hago una cosa típica que hay en los RM, que es el encadenamiento de métodos. El orden que yo le ponga le da igual al sistema. O sea, yo lo tengo hecho de tal manera que, hombre, el último tiene que ser como lo voy a mostrar, pero que yo podría intercambiar los métodos. Yo hago un encadenamiento de métodos y podría estar el CL después del find, en fin, que no va a haber problema. Aquí muestro cada una de las datas del objeto, del modelo. Aquí hago una colección que al fin y al cabo es un conjunto ya no de registros, sino de objetos de esa clase, de ese modelo. Y aquí hago un encadenamiento también. Fijaros que le estoy diciendo el order by antes que, por ejemplo, el where. Y un where between. O sea, el que sepa SQL sabe de esto. Ahora lo vamos a ver en funcionamiento. Aquí voy recorriendo y mostrando el current. El actual. Estoy recorriendo la colección y muestro las datas del registro del objeto actual. Aquí ya no deberíamos de hablar de registro, sino del objeto. Más cosillas. Manu, dime. ¿Qué vas a dejar para la semana que viene? Realmente nada, quería terminarlo. Ah, vale, vale. Mira, vamos a ejecutar esto. Voy a ir muy rápido para ponerlo ahora al lado y que veamos que es un ejemplito un poco largo. Venga. Bueno, creamos un modelo y nos vamos al registro 9. Si os dais cuenta, ahí el ID, esto está mostrando la información como un hash. Estamos en el registro 9, le damos a Enter. Aquí lo muestra como un array, que es lo que hay en la línea 73. Aquí estoy utilizando el campo calculado salario doble, o sea, estoy multiplicando por 2 lo que había aquí, ¿ves? En la línea 48, multiplicando por 2. Esto sería muy bueno, por ejemplo, para la factura y eso, calcular el IVA, que no tenga yo que hacerlo en mi programa, sino que directamente como un campo calculado. Días vividos, un poco ahí, en fin. Busco el registro 101, lo estoy mostrando como un hash. Este es un select diferente. Vamos a ejecutar lo que hay en la línea 83. Eso sería esto, que lo está mostrando como un JSON.
aquí por pantalla está haciendo esto. Ah, bueno, mostrar los data field, o sea, los nombres de las columnas como datas del objeto. Esta sería la línea, vamos a ponerla aquí, la línea 112, que fijaros el churro que está metiendo aquí. Esto internamente lo que construye es una sentencia select. Pero ya os digo, esto necesita aprender un nuevo lenguaje, el lenguaje del ORM. Este está basado en Laravel. Vamos, como modelo he utilizado Laravel. Este es el ORM, el pool de conexiones. Por ejemplo, aquí le estoy pidiendo 2 conexiones. Y luego las aumento aquí en 15. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona. Aquí hay 2 conexiones. 15, la clase, en fin. Esto para las conexiones que no cueste dinero mantenerlas, ya os digo, es muy fácil de tener un pool de conexiones con esto. Bueno, esto aquí lo que hago es utilizar para que se vea cómo se puede mezclar el uso de HDO de la RDD también con sentencias normales. Bueno, realmente ya está. Yo no quería extenderme más. Si tenéis dudas o preguntas, aquí estoy. Primero, ya está disponible, ¿no? Sí, esto ya hace ¿Y el mucho costo? tiempo. ¿Y el costo que tiene? Verás, esto tiene, como ya he explicado, realmente no me gusta hablar de costo porque yo no quería vender la moto. O sea, de hecho, lo que yo quería aquí era sencillamente exponer cómo funciona el Vale, HDO. pues Pero no, dejamos ese tema, realmente, dejamos ese tema, no hay problema. no quiero, verás, podría ser otro programa. O sea, yo lo que quería es que se viera aquí de alguna manera también como colofón o como preámbulo, mejor dicho, a los cursos de C, que se puede hacer todo en C. O sea, todas estas clases están funcionando internamente en C. Charlie quería comentar algo, Manu. Ah, bien. Buenas tardes, ¿se me oye? Perfectamente, Charlie. Manu, estoy muy contento que estés aquí hoy, tío. Lo sé, lo sé. Quiero deciros públicamente que lo del tema del curso ha sido idea de Charlie. Le digo, voy a hacer un trato contigo. Venga. Yo hago el curso si tú me haces el índice de lo que tú quieres tratar en el curso. Sí, porque entiendo que es información que mucha gente necesita y no tenemos. Y qué mejor que uno de los maestros que tenemos, ¿no? Para empezar a hacer todo esto, ¿no? Desde el primer día, bueno, lo sabéis, enseñar, hacer charlas, vídeos, cursos, esto es mucho trabajo y tal, ¿no? Al final lo que se tiene que hacer es juntarse un grupo de gente y entonces, bueno, por un mínimo coste podemos tener esta documentación y este curso y todos salimos ganando, ¿no? O sea que ahora en todo caso ya luego hablamos un poco por encima del curso y a ver cómo lo enfocamos, ¿no? Simplemente decir ahora que, mira, el trabajo es fantástico y brutal, ¿no? Y yo para mí, indudablemente, sinceramente, es la mejor librería que hay hoy en día para con Harvard trabajar las distintas bases de datos. Esto lo tengo súper claro, ¿no? Y sé que es tu hijo en el sentido que es un trabajo de muchos años. Aquí hay muchas horas invertidas y es brutal, ¿no? Entonces ya entramos aquí con esta librería, ¿no? Bueno, ya entramos en el paradigma de las DBFs o las bases de datos, ¿no? Tal. Pero la filosofía que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Que, a ver, se intentó empezar el VDO con la misma filosofía, ¿no?
Es decir, un motor de bases de datos que sin tocar código pudieras atacar independientemente, pues MySQL, Oracle, lo que sea, sin tocar código. Y aquí está la gracia a la hora de hacer los programas, ¿no? Que tengas tu programa y una versión en función de la base de datos. Y esto es brutal que lo puedes conseguir pues con esta librería, ¿no? Hay muchas cosas interesantes que seguramente las hablaremos con tiempo, como el tema del autoclose. Autoclose en el tema, por ejemplo, del mod harbor. Mod harbor no tiene conexiones persistentes, ¿no? O sea, cada request pues abre la base de datos, hay un ciclo, hace una petición y se acaba la vida de todo esto, la tienes que cerrar, ¿no? Pues hay temillas que son muy, muy interesantes, ¿no? Y supongo que poco a poco, entre todos, a ver si las podemos ver y todo esto, ¿no? No me enrollo más. Felicidades por este gran trabajo. Para mí es espectacular, sin duda a dudas. Y bueno, si puedes ahora luego también hacer una pequeña entrada al curso, cómo lo puedes plantear, cómo lo piensas hacer y todo, pues te lo agradecería, ¿sabes? Sí, Gracias, Manu. a ti. Que realmente, bueno, yo voy ahí un poquito en el curso al son que ustedes me marquéis. Yo tengo el índice que hemos compartido tú y yo, y sobre eso voy a hacer algo. Lo que no sé si escribiré todo el temario de golpe y luego lo daré en formato PDF o como sea, o iré entregando cada 3 o 4 días lo que estipulemos que puede servir para que la gente entienda lo que se está impartiendo en ese momento, o cómo lo haremos. Está claro que antes Cristóbal me propuso la idea, yo estaba hablando de un Slack para compartir dudas y compartir código y tal y cual, y Cristóbal me ha dicho, mira, mejor no, porque a partir de los 10.000 ya empiezan a cobrar y hay problemas, mejor utilizar nuestro foro y ahí hacer las preguntas. A mí me es indiferente. O sea, lo que yo no puedo, porque mi trabajo no me lo permite, es comprometerme a estar como hoy dando una charla oral, o sea, hablando, porque no puedo decir tal día voy a estar aquí de tal a tal y atender vuestras dudas. Lo que yo sí me voy a comprometer, que los que se escriba en ese foro, yo lo voy a contestar siempre. Y si hay algún otro mecanismo para hablar, también lo haremos. Y cada tema vamos a profundizar lo que vosotros queráis. O sea, yo lo iré escribiendo un mínimo al menos para que ustedes entendáis lo que vamos a hacer. Y luego vamos a poner muchos ejemplos. Y luego cuando terminemos el curso, el ejemplo final, vamos a hacer una librería para acceder a SQL Elite. Muy bien. Quiero decir un poco, porque en el foro salía estos días, que el objetivo principal de este cursillo, esta charla, lo que nos va a dar Manu, no es aprender C. Este no es el objetivo. El objetivo un poco es aprender la integración de hardware con C. Es decir, todas las entradas y todas las salidas, ¿no? Aprender un poco todos estos mecanismos, porque hay poca documentación de esto, ¿no? Y es el objetivo. Yo el otro día, hace ya un par de semanas o 3, ya con Manu, se lo comentaba, oye, monta algo que quede ya escrito, la gente seguro que se apuntará, y no tiene, a ver, lo que vas a ganar con esto es que no lo vas a encontrar en ningún sitio, ¿vale? Y para mí es fundamental, lo tenemos que conseguir ahora, colgar y que ya quede aquí para siempre, ¿no? O sea que el objetivo es un poco la integración, el API extendido de C y Mod Harbor, ¿vale? O sea, yo entiendo que quien quiera aprender C, hay muchos cursos, muchísimos, que cualquiera pueda hacer. Lo que es importante es la integración con nuestro hardware, ¿vale? O sea, quería un poco, porque bueno, en el foro ya poco a poco hay gente, oye, y si no integras con la librería esta, o ejemplos con lo...
No, a ver, vamos a ver cómo enlazamos hardware con C. Esta es la idea básica, ¿eh, Manu? Correcto, correcto. Explicar el sistema extendido y el Exacto, API item, o sea, que exacto. son los mecanismos que tiene Harbour para integrarse con C o C con Harbour. Igual que el GNI en Java o el sistema nativo de PHP, pues lo mismo. Vamos a explicar cómo podemos utilizar los recursos que nos da el lenguaje C para utilizarlos también desde Harbour. Esa es la idea. Perfecto. Pues bueno, aquí ya tienes un montón de gente esperando ya noticias y a ver cuándo lo podemos ver. Correcto. Manu, ¿cuándo crees tú que estará disponible, tendrás disponible tu disponibilidad, mejor dicho, para dar el curso? No, el curso ya te digo, la semana que viene va a ser un poquito complicada, ¿vale? Pero seguramente en la siguiente ya comencemos a las primeras entregas. Vale. Agradecerte muchísimo tu asistencia, ¿vale? Ha sido muy interesante. Yo ya lo sabía porque, como bien sabes, ya conozco HDO, ¿vale? De hace tiempo. Y evidentemente muy agradecido, es muy interesante, te has pegado un curro increíble, como todas las buenas herramientas, y te deseo lo mejor, ya sabes, evidentemente, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Vale, escucha, otra cosa, ya es una pregunta que yo te hice el otro día cuando mantuvimos una conversación Sí, y ahora te la ha vuelto a hacer Osvaldo, te habla de MongoDB. sí. Bien, HDO está pensado para SQL. MongoDB no es SQL, precisamente es no SQL. Es diferente, o sea, Ya, yo pero no... yo me imagino que él va porque como tú puedes atacar a través de ODBC Ah, sí, sí, sí. y claro, y MongoDB tiene Sí, sí, cliente sí, ODBC, sí, sí. pues yo quiero pensar que Osvaldo... Hay, hay usuarios de HDO que están utilizando MongoDB a través del ODBC que hay. Bueno, hay A más de eso me un, refiero. Vale, perfecto. hay más de un drive Vale. de ODBC Vale. para MongoDB. Otra cosa que preguntan y que bueno, que yo ya lo iba a decir ahora al final como despedida, efectivamente, lo que estáis comentando Charlie. Pues yo lo anunciaré exactamente igual, porque seguiremos en contacto, Manu, Charlie y yo, y yo lo anunciaré pues en los canales de Skype, en el Slack de Mojarbur, en todos los medios que están a nuestro alcance para que sepáis cuándo empezará. Y ya pues imagino que tú ya nos darás también las instrucciones sobre el costo y todo lo demás para poner la información para que la gente tenga claro en qué condiciones se va a realizar el curso. ¿Vale? Yo, como soy un fiel seguidor de Charlie, Charlie ha puesto hasta el precio, o sea que él lo sabe, pero ya lo anunciaré. Vamos, Oye, no me metas a mí en no. esto, ¿eh? De hecho, nos tenemos que tomar, te iba a decir una cerveza, pero un barril de cerveza, Eso. tranquilamente. A ver, todos tenemos una edad, somos gente ya profesional en esto y muchos nos hemos pasado media vida gastando en libros, tal, y por el precio de un buen libro tienes un curso directo a lo que necesitas a quien le interese este tema, ¿no? Que es un tema importante, la conexión, tal. Esto no lo vas a encontrar en ningún libro, en ninguno. Bueno, quizás hay un par de libros y quizás me sobre uno de estos, ¿vale? O sea que por esto es una inversión para la gente que se dedica a esto, sin dudar a dudas. O sea, voy a ser el que voy a estar en primera fila. A mí me gusta mucho esto. Venga, esperamos tus noticias, Manu. Perfecto. Wilson pregunta el precio del curso. Verás, yo lo iba a hacer en función de la gente que se apuntara, ¿vale? En Tú cuenta con principio, que van a ser 20 personas. yo creo que 30 euros. Vale. En ese precio va a ir el libro, ¿vale? Va a ir también la librería que vamos a hacer al final y, lógicamente, cualquier tipo de consulta que durante el tiempo que dure el curso, que eso ya lo veremos, me podáis hacer. Vale. Muy y el bien, medio Manu. de pago preguntan si puede ser por PayPal. Pues seguramente, claro, para la gente que no es de aquí de España será por PayPal. Vale. Manu,
¿Hay Sí, descuento para jubilados? por supuesto. Vale, te pasaré los papeles. Que puede ir del 0% al 100%, tranquilamente. O sea que por ahí hay más de un jubilado que ya sabe que tiene el 100%. Gracias. Bueno, Manu, pues voy a dejar de grabar, ¿vale? En ese Perfecto. momento, ¿vale? Muy bien.